Bienvenidos a Tonos Tántricos, un espacio para explorar el Tantra como camino de vida, más allá de etiquetas, géneros o formas de amar. Comparto desde la sexualidad consciente, el deseo encarnado y la conexión profunda con el cuerpo. Respira, relájate y déjate llevar por este episodio. Estamos en el cuarto episodio de Tonos Tántricos. Esta es una nueva serie que va a ser de 3 episodios donde vamos a conversar acerca de los deseos, los fetiches y los tabús. Para eso vamos a tener aquí a una invitada muy especial que es Carla Triana y con ella vamos a hablar en este primer episodio acerca de lo que nos excita pero nos da pena y cómo se vuelve el deseo una verdad. Entonces vamos a empezar recordando también que es un poco este podcast, que es una invitación a vivir el tantra vivo, el tantra diverso, el tantra humano y por eso todo esto lo vamos a empezar a acoger desde ese mismo espacio, no para solo las identidades, los cuerpos, los deseos y las formas, sino para todas esas cosas que nos habitan y que a veces nos dan miedo, vergüenza, pena, culpa, conversar. Entonces, Carla, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría también que tú nos dijeras un poco acerca de tu recorrido, quién eres, por qué vamos a hablar de este tema, qué te motivó y de ahí empezamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dianita? Yo soy Carla Triana, soy modelo webcam hace más de 11 años. También soy terapeuta en Sexological Bodywork. Pues trabajamos temas como tantra, sexualidad consciente, sexualidad somática, ¿sí? Todo lo que tiene que ver desde el cuerpo y saber entender qué es lo que realmente es genuino dentro del cuerpo, ¿no? Eh, Dentro de este sentir, pues digamos que me identifico mucho con todo este tipo de prácticas, de cosas que son tabú, por lo que llevo tantos años desenvolviéndome en este tema. Eh, y pues bueno, por eso estamos aquí, para aprender, para conocer, para experimentar y entrar más en este mundo. Así es, hoy vamos a abrir ese espacio para mirar de frente qué son esos tabús que nos habitan a veces, frente a eso que a veces nos excita, pero que a veces la sociedad como que nos pone resistencia o nos juzga, y también eso que al mismo tiempo da como pudor, no para exponerlo, sino también como para honrarlo, para que sea una parte viva y también íntegra de quienes somos. Entonces, vamos a empezar con esto que habíamos hablado del deseo como brújula, ¿no? Como esa Mm, brújula personal, más no como una vergüenza. ¿Cómo lo ves tú, Carla? ¿Cómo se vuelve el deseo? ¿Cómo se empieza a encarnar ese deseo para que sea brújula y no vergüenza? Digamos que nosotros también tenemos que aprender a ver cómo nace ese deseo, ¿no? Si es un deseo como producto, ¿sí? Como lo que la sociedad nos impone, o es ese deseo profundo, ¿sí? Que nace desde el cuerpo, desde el alma, y que es un deseo instintivo, ¿sí? Hay deseos que a veces no podemos explicar con palabras porque a veces las palabras son cortas para todo lo que sentimos y que sentimos tan real, ¿no? Eso que yo te decía que es genuino, que se siente vivo, Mm. porque a veces vivimos en una cultura que nos enseñó a tenerle miedo al deseo, ¿sí? Miedo a explorar nuestro cuerpo, miedo a sentir, ¿sí? Porque todo era pecado, ¿no? Vivimos en una sociedad que es muy religiosa, que tiene ciertas normatividades, que tiene cierto tipo de comportamientos dentro de lo que es culturalmente aceptado, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que nos inculcaban desde pequeños y que la idea era sentir y que ese sentir era demasiado peligroso, ¿sí? Entonces, darnos cuenta qué es lo que realmente es racional para nosotros de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿sí? Qué es lo que nos contiene, qué es normal y qué no es normal. Y ahí empezarnos a preguntar si realmente esto que no parece normal para la sociedad es realmente normal para mí porque tengo permitido explorar con mi cuerpo porque es mi cuerpo, son mis necesidades, ¿sí? Es lo que realmente siento como llamada. Ujú. Incluso Entonces, desde el deseo, también que ha sido un poco relegado, ¿no? Incluso desde las otras filosofías orientales, ¿no? Empezar a desear a veces es como separarse un poco de quién realmente somos, pero lo que yo aprendí también desde la experiencia es que un deseo es lo que impulsa y empieza a pulsar la vida misma. El deseo lo que hace es que da una llama
o un fuego inicial para hacer algo, ¿no? Y esto no solo lo pongo, digamos, a nivel íntimo, a nivel sexual o de tabús o de fetiches, sino en general en la vida misma. Un deseo es ese impulso que nos dice que podemos ser las personas que somos, el ser que somos. Entonces, dentro de lo que tú dices, vamos a empezar entonces a como de construir lo normal, ¿no? Lo normal que nos dijeron afuera, pero lo normal frente a lo que yo siento. ¿Cómo son esos Mm. deseos o qué es lo que nos dicta que nos gusta? Y tal vez que revela nuestras historias o de nuestras heridas o de nuestras potencialidades, ¿no? Nuestros aciertos. Mm. Pues digamos que primero hay que comenzar con una cosa y es que nosotros los humanos somos seres netamente sexuales. Todo lo que hacemos lo hacemos impulsados a través del placer, ¿sí? Entonces, lo que nos gusta, lo que comemos, lo que hacemos, a dónde queremos llegar, muchas de esas cosas son impulsadas por ese deseo y ese placer de estar de sentirnos siempre mejor, Mm. ¿sí? De estar en esa sensación de bienestar, de gozo, ¿sí? Entonces, también tenemos que mirar, digamos que esa brújula del deseo, ese deseo es una brújula, es una señal interna de lo que necesitamos, ¿sí? Es hacia dónde se mueve mi necesidad, qué es lo que me está moviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero experimentar como parte de ese camino personal? ¿Mm? Digamos que el deseo no siempre se basa en querer tener sexo. Puede ser tener alguna conexión, el deseo de tener como cierto tipo de juegos, cierto tipo de entregas, el deseo de ser mirado, de explorar algo nuevo, de recuperar partes de nosotros que fueron negadas por lo mismo, por el tema de cómo crecimos, de cómo nos educaron, ¿sí? Y sin embargo, muchas personas ocultan esos deseos más profundos, ¿sí? Porque tienen miedo a ser juzgados, a ser rechazados, a ser etiquetados como anormales o pervertidos. Ujú. ¿Y tú cómo crees que se puede diferenciar ese deseo entre lo aprendido? ¿Cierto? Que algo, digamos, que a mí me está en apariencia faltando o me siento separado de ser visto, de ser reconocido, de entregar el poder, de entregar, de soltar el control, de sentirse bueno de alguna otra forma, con esos deseos a lo que es realmente genuino y sentido. Como un deseo a veces se castiga solo porque aparentemente es muy superficial. Ah, es que a usted lo que le gusta es que la vean. Ah, a usted lo que le gusta es que, no sé, lo traten mal, ¿sí? Pero cómo eso se puede Ujú. apartar o se puede empezar a decir, no es algo ni siquiera que necesito un espacio de que estoy roto, sino tengo un deseo, punto. ¿Cómo Mm. tú puedes ver esa, digamos, si eso es una diferencia cuando las personas van y se habitan en esos deseos o nos habitamos? Bueno, digamos que lo primero siempre es preguntarse qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, Ujú, ¿sí? Porque a partir de ello es que nosotros nos damos cuenta si realmente, o sea, cuando yo me pregunto qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, también me estoy dando cuenta posiblemente de dónde viene esa necesidad, ujú, ¿sí? Entonces, eso se da también a partir del sentir, porque el cuerpo es el que siente antes que la mente, ¿sí? ¿En dónde nace esta necesidad? ¿En qué parte del cuerpo siento este deseo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está impulsando a sentirlo y tal vez a querer pedirlo o tal vez a querer explorar en mí este tipo de cosas? Cuando a veces nosotros sentimos cierto tipo de deseos o de impulsos por querer probar algo, también es como una forma de revelarse, ¿sí? A lo que, al contexto social o familiar o religioso en el cual crecimos, ¿sí? Como, porque si yo tengo mi cuerpo de esta forma, me niegan o me dicen que es pecado explorarme tal parte, ¿sí? ujú. Entonces es aprender a ver desde esa inocencia lo que realmente nos permite abrazarnos como seres humanos, como este cuerpo, este ser que yo tengo. ¿Cómo es posible que alguien me esté amputando la idea de poder conocerme? ¿Sí? Entonces es a partir de ese sentir, de, de mirar con esa vista, con ese ojo inocente,
de poder decir, me estoy tocando, me estoy explorando y estoy sintiendo esto que me gusta. Y si me gusta porque está mal. ¿M? No le estoy haciendo mal a nadie, no me estoy haciendo mal a mí, estoy mirando a través de mi placer, estoy traspasando esas barreras mentales y estoy jugando y estoy explorando con mi cuerpo, ¿sí? Es a través de esa mirada inocente y de ese sentir. Ujú. Eso está muy chévere y también me lleva a digamos, a la pregunta de la conversación sobre el miedo y el juicio y el rechazo a eso, ¿no? A no ser normal y cómo eso puede ser también o sea, cómo escondemos lo que decíamos porque puede ser esa influencia, lo que tú decías, ¿no? De crianza, de contexto social, de contexto cultural, de influencia de género, ¿no? Que está, digamos, tan marcado en nuestra sociedad y cómo eso puede empezar a ser un punto de discernimiento desde dónde deseo y qué deseo. Y un poco también ahorita hablaremos de si ese deseo me hace bien o me hace mal, pero también ese gusto habitarse a veces en el morbo o en ser, o un poco también a través no solo del placer, sino del dolor, porque las dos van a veces muy, muy de la mano, si es que no es siempre. Entonces, ¿tú cómo ves cómo es esa conversación sobre esos miedos, tabús o bueno, el no ser normal, ¿no? En lo que la apariencia es la normalidad. Pues digamos que si nosotros nos ponemos a mirar em, en lo que puede ser la vida en general, siempre vas a hacer algo que le disguste a cualquier persona, ¿sí? No importa si actúas bien, no importa si actúas mal, siempre van a haber señalamientos, siempre van a haber juzgamientos, siempre va a haber algo que disguste a las personas, ¿sí? Entonces, si tú te pones a mirar desde ese punto de vista, si actúo bien según la normativa de otras personas y les parece mal, y no estoy siendo una persona genuina para mí, no estoy actuando como realmente yo quisiera. Entonces, pues, ¿qué más da actuar para mí en pro de mi bienestar y en pro de lo que realmente quiero y deseo sentir? ¿Sí? Ujú, Eh, y digamos que eso también es como quitarse máscaras, ¿sí? Quitarse todas las imposiciones que tenemos en la cabeza, que tenemos como estructura social para podernos decir, ok, si está bien o está mal para otras personas, al fin y al cabo son otras personas, porque esto se sale de mis manos, ¿sí? La visión de otras personas se sale de mis manos, ¿sí? Yo realmente estoy para mí y es saber estar para mí. Entonces, digamos que también hay que preguntarnos, y esa es una pregunta para todas las personas, es ¿cuáles son mis deseos reales? ujú, No los deseos para compartir con otras personas y que esta persona me quiera más o que esta persona me desearía más si probamos estas cosas. No, ¿cuáles son mis deseos reales? ¿Mm? A partir de este sentir, a partir de esta necesidad, a partir de estas ganas que a veces me dan, ¿sí? Este deseo que me da, ¿sí? ¿Cuáles son mis deseos reales? ujú. Y después me puedo preguntar de dónde vienen, ¿sí? Y si realmente los estoy viviendo como yo deseo o si los estoy escondiendo. Eso es muy tántrico y no, me parece muy bonito porque tiene otro tono de no solo aceptar lo que somos, sino también la capacidad de explorarlo y también tener la capacidad de decir, yo pensaba que yo era este ser que me gustaba X cosa y tenía este deseo y en algún momento que a veces es tan castigado el te rendiste, ¿no? Pero Mm, el rendirse, perdón, de como que desistí, no el rendirse, me entrego una experiencia, la pasé por el cuerpo, por mi conciencia, por este deseo que tenía y me di cuenta que tal vez no es lo que quiero o tal vez sí. Pero tú ves como la valentía o la entereza de ir y explorarlo. Eso también me parece que es muy tántrico. No me tengo que quedar con la idea del afuera, ni siquiera con mi idea propia de lo que soy hoy, de lo que me formé hoy, sino cómo yo la puedo ampliar y nutrir. Y comillas, respuesta o resultado puede ser cualquiera. Tanto que me guste como que no, como que lo quiera seguir habitando, como que lo quiera transformar y expandir en otra cosa. Entonces eso que tú dices, por ejemplo, los deseos reales para complacer a los otros tiene mucho sentido también desde el tantrismo porque es una invitación a conocerse finalmente, a saber quiénes realmente somos y eso no pasa, aunque se atraviesa como lo hace con lo genital, con lo sexual, con lo penetrativo, por quienes realmente somos, ¿no? Y atraviesas toda la vida, ¿no? Y hay cosas que dicen, bueno, pero es que sus deseos están,
no sé, ocultos o soy muy, comillas, bizarros. Pero ahorita después conversaríamos, si no en este episodio, en los que siguen, para que no se los pierdan, acerca de esas fantasías, ¿no? ¿Cuáles son esas fantasías que podemos habitar y llevar a la realidad y cuáles definitivamente son solo y se quedan en el mundo de la fantasía, ¿no? Y todo eso vuelve, digo, se pasa es por ese tapiz, perdón, o tamiz de me conozco, puedo habitar un deseo sin castigármelo, sin la culpa de decir de que es sucio o que es anormal, porque también otra cosa que tú decías es la normalidad, ¿no? Y en esta sociedad a veces vivimos o cada uno vivimos en una aparente normalidad o normatividad, y cuando nosotros abrimos a la intimidad de qué queremos y qué deseamos y cómo lo queremos transitar, aunque sea en lo sexual o lo genital o en lo relacional, vemos que no hay nada normal, ¿no? Que lo que tenemos es una Mm. ilusión montada como un colectivo de que esto es lo normal, tener esta pareja es normal, a los tantos años haber hecho esto es lo normal, pero muchas personas no habitan o no habitamos esa normalidad. Entonces, pero como no es conocida, como esos deseos profundos no se habla, pues se vuelve otra vez y queda escondido en esos deseos que estamos conversando. Entonces, lo que escondemos realmente no es que desaparezca, se vuelve es un ruido interno que si yo no lo atiendo, Mm. entonces se me puede volver hasta peligroso conmigo mismo y mi propio balance físico, emocional, mental, incluso con la sociedad, ¿no? Esos deseos que de pronto son tan desbordados porque no me atendí el ser visto, porque no me atendí el esto. Hay espacios para hacerlo también, ¿no? Hay formas de irlo a hacer sin que yo tenga que irme a lastimar si no es lo que yo quiero, lastimarme o lastimar a los demás. ¿M? Entonces, porque ese esconder lo que decíamos a veces es tan castigado? Pues aquí lo decimos, ¿no? Si no lo atiendo, se vuelve es un ruido interno, porque yo sí creo totalmente que desde nuestra conciencia del ser somos seres que ya lo tenemos todo. Y si yo habito un deseo es porque lo puedo de alguna forma ir a materializar, como de la mejor forma que pueda para mí, para con quien yo esté en el entorno. Esa es la forma que yo veo que yo puedo irlo como a verlo, ¿no? A explorarlo, como les decía. Entonces, esos deseos que muchas veces son tan comunes y que viven en silencio, y eso que tú también tienes un montón, digamos, de experiencia oyendo los deseos de las personas. Vamos a empezar a hablar como de los ejemplos concretos que también tú sabes que se habitan, como por ejemplo, súper castigado el deseo anal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo Mm. has habitado en las personas que a veces pues te contactan y también como ese camino de terapeuta que tienes? ¿Cómo has visto esos deseos poco nombrados? Bueno, pues se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Digamos que hay deseos que hacen mucho ruido desde ciertos puntos de vista, como por ejemplo, acá me voy a meter en terrenos fangosos. Ya nos estamos metiendo con este Aceli. Y es como, uno, podría ser, digamos, desde las personas que han sido abusadas desde muy pequeñas, en donde, o que han intentado ser abusadas. em, digamos que a estas personas usualmente, digamos que o las tocan o las han tocado y viene acá como ese ruido mental de por qué tanta gente ha querido tocarme aquí y porque otras tantas me han dicho eh, no lo haga porque eso es pecado, eso está mal, cochina, no lo haga, ¿sí? Entonces, digamos que ahí podemos tener o deseos reprimidos sexuales o tener una parte de hipersexualidad, ¿sí? Entonces, donde siento que está prohibido, pero muchas otras personas quisieron hacerlo en mí. ¿Por qué? Sí, entonces ese por qué todo el tiempo va a estar ahondando ahí para poder empezar a explorar mi cuerpo, pero a veces no es desde la forma más sana, ¿sí? Porque es desde el daño que me pudieron haber causado por, ¿sí? Y no sé si me hago entender. Y esto lo hago esto lo estoy diciendo, digamos que desde el lado personal, porque en algún momento me llegó a pasar, ¿sí? Y lo digo como desde el lado más personal, ¿sí? Em, hay otros motivos, digamos, hay otras situaciones en donde tengo el deseo y tengo la sensación de entrar en calor, ¿sí? Partes de mi cuerpo entran en calor, pero no logro entenderme porque
esa necesidad no ha sido atendida, ¿sí? La necesidad de exploración. Ujú, Nosotros entramos a explorarnos desde muy pequeños, ¿sí? Y es totalmente normal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los niños empiezan a explorar, eh, hay padres que como que empiezan, no, cochino, eso no se hace, o ven a los niños explorándose y entonces entran en momentos en los que, ¿será que alguien lo tocó? ¿Será que alguien hizo? Entonces uno empieza a hilar cualquier tipo de cantidades de cosas. Em, pero realmente es una etapa de exploración, ¿no? ujú, Entonces, digamos que cuando no dejamos que, que esa necesidad de explorarse el cuerpo sea atendida, entonces nosotros entramos, o sea, a la etapa adolescente o un poco más tardía, a intentar explorarnos y decimos, pero ¿por qué? Sí, entonces es más como la exploración de esa curiosidad del cuerpo. Y hay otros momentos en los que ese intento de poder explorarse entra también como por las parejas, ¿no? ujú. Entonces, tal vez mi pareja me sugirió tal cosa, o tal vez me rozó y esto me gustó, o tal vez sucedieron ciertas cosas que inspiraron en mí este tipo de deseos. Entonces, digamos que podríamos, digamos que hacer como el ejercicio de intentar recordar en qué momento surgió cierto tipo de deseo que para nosotros es tabú. Ujú. ¿Sí? ¿En qué momento surgió esto? ¿Sí? ¿En qué momento nació esta intención o esta necesidad de explorar mi cuerpo? Que también puede ser claramente a solas, ¿no? Esta necesidad, este deseo me surgió a partir de ver una película, a partir de ver ciertas cosas, a partir de cierta música, porque pues todos tenemos cierto tipo de momentos en los que hay cosas que nos prenden más y otras no tanto. Sí, entonces es ese ejercicio. Y lo otro es como mirar si ese deseo me da miedo o si ese deseo me está mostrando un camino hacia mí, ¿sí? A profundizar más en lo que realmente me gusta, a escuchar esa voz interna. Eso es algo muy importante. Y también a reafirmar quién realmente son las personas, ¿no? Y sus gustos, porque, por ejemplo, si hablamos de deseo anal, puede estar muy castigado y muy asociado también con lo que ya hemos conversado, de es sucio, las personas no lo hacen, las mujeres así no, los hombres que lo hacen son de tal o cual, digamos, gustos, y pues finalmente solo es un deseo. No tiene que ver Total. no tiene que ver con nada más, sino con una, lo que hemos dicho, una exploración desde dónde lo estoy haciendo y de pronto de un surgimiento desde dónde nació ese deseo, como tú lo decías, ¿no? De dónde nace y de qué parte. Otro también que es muy, digamos, ejemplo concreto de esto es las fantasías de ser dominada, 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 ¿no? De dónde también pueden surgir esas fantasías, o bueno, esos deseos, porque no siempre son fantasías, y qué traen para las personas esas exploraciones, ¿no? Desde tu experiencia que ha traído digamos, esas fantasías cuando las personas se quieren explorar siendo dominados, porque hay muchas veces, y sí crujen a veces las estructuras mentales de verse a ciertas personas por gusto dominados o dominados o dominadas, ¿no? En el género en el que lo queramos poner. Entonces allí, ¿qué trae eso también? De esas cosas que la gente vive en silencio y que pues dicen, no, pues ustedes lo están dominando, que están castigando, no, no, esto es un, ¿cómo le dicen? Un boludo, un peluche que se deja dominar. ¿Cómo lo ves desde allí? Mm. Pues digamos que hay muchos puntos de vista y Ujú, digamos que, bueno, desde el mundo pues, en el que yo vengo, más como de la webcam y todo esto y poder como hablar con mucha gente, e incluso desde el área más privada y demás. Digamos que hay un punto de dominación en donde se desea ser sodomizado, ¿sí? ujú, Eh, Más que todo es porque si yo estoy, o sea, si yo estoy siendo penetrado o penetrada o penetrada, digamos que yo estoy dando y estoy cediendo el control para ser sometido por otra persona, ¿sí? ujú, Yo estoy entregándome a esa persona.
¿sí? Entonces, digamos que ya más como desde ese lado BDSM e incluso desde otras miradas, el hecho de que una persona se entregue a mí, eh, desde su placer anal, desde esa experiencia de poder entrar en ti de otras formas que no son tan moralmente bien vistas, digamos que lo que yo podría hacer es poder entregarme de una forma más poco convencional, porque este va a ser como nuestro secreto, Ujú, ¿sí? Lo otro es que el poder decir, te estoy dando mi cuerpo, o sea, me estoy entregando a ti totalmente, ¿sí? ujú, Porque, perdón la expresión, pero muchas personas no le dan su cuerpo a cualquiera, ¿sí? ujú, Em, y eso puede que sea un tabú, sea una limitante, sea así, pero como hay personas que sí, hay personas que no, ¿sí? Entonces poder, digamos que entrar como, esos son también terrenos fangosos, ¿sí? Son ujú, terrenos fangosos por muchos motivos y es como que, y eso tiene algo más de fondo y es como que cuando tú estimulas el ano, estimulas el sistema nervioso de una forma muy directa. Sí, eso nosotras lo sabemos como terapeutas. Entonces, eso digamos que a nivel psicológico, mental, o sea, emocional, corpóreo, tiene algo más a profundidad, si no es solamente como el deseo de ser sometido, sino que realmente la persona a la que yo me estoy entregando está moviendo fibras internas en mí. ujú. Pues de ahí lo que tú ¿Sí? dices, ¿no? De pronto es de un inconsciente o a una parte no tan consciente de las personas. No se entregan a cualquiera, no le entregan ese deseo anal o lo hacen realizable con cualquier otra persona e incluso el ser dominados, ¿no? Porque también desde el BDSM es muy interesante que es dominado es realmente quien tiene el control, que eso a las personas desde Ujú, afuera, si no lo han vivido, si no lo explora, es solo un juicio que, usted es un pendejo, pendeja, lo que sea, por dejarse dominar. Realmente quien tiene el control en un espacio controlado es la persona que ujú, está dominada, quien dice cómo quiere, lo que total. quiere y desde dónde lo quiere. Esa persona debe tener sus límites muy claros y los acuerdos muy puestos con quien está haciendo este tipo de prácticas, sea su pareja, sea quien sea, no importa. Entonces, mira que es muy interesante que esos deseos se vuelven también empoderamiento de las personas si se hacen desde esos lugares de quiero explorar y conocerme y lo quiero hacer de una forma tal vez un poco más, no sé si sea amorosa, pero sí respetuosa, aunque yo sí creo que sea amorosa. Se puede hacer todos esos ejemplos de deseo de lo que realmente me puede excitar. Ay, a mí, por ejemplo, la fantasía podría ser o el deseo, pero decir, yo quisiera que alguien me penetrara por el ano, pero me da mucho miedo, porque yo siento, o sea, pensarlo, lo que tú decías, empieza con una excitación mental, que también se puede volver una desestructuración de algo que yo creí, ¿no? Como si yo pienso en Mm, esto, me da como curiosidad, pero enseguida de pronto mi creencia me dice, no. No porque entonces eres homosexual. No, no porque entonces usted es una mujer vagabunda. Cualquier cosa es, entonces, mi deseo está estructurado a un acondicionamiento mental. Y cuando empezamos a hablar de esto, por más que la gente le cruja decir, tengo un deseo anal o me siento sometido, me siento dominado y me gustaría explorarlo, no más con que nos estén oyendo, ya están moviendo lo que tú dices, sus propias fibras internas que como que vienen a estimularse desde nomás la palabra, ¿no? Entonces es muy mm, interesante cómo todo esto empieza a reafirmar o nos empieza a decir si me excita, si me da curiosidad, me excita, pero me da susto, me daría mucha culpa, me volvería tal o cual persona, ¿cierto? Entonces como ese deseo empieza a habitar esa verdad que es realmente lo que se trata de este episodio. Y hay otro deseo que es muy chévere para que lo conversemos, que es el morbo a ser mirado, miradas, ¿no? Como ese morbo mm, también empieza, y hablaba un poco de lo que tú decías al principio, ¿no? Como yo me quiero ser reconocido, ¿no? Porque a veces las personas, o bueno, la mayoría nos desconocemos en nuestra, digamos, profunda infinidad de lo que somos, pero como esa mirada de ser reconocido desde mi propio interno hasta el externo, es decir, me voy a ver, por ejemplo, en un webcam, ¿qué pasa? ¿Quién soy yo? Mírame. Y como yo me paro ante la mirada ajena, la mirada externa, que finalmente es la propia mía. Porque si yo digo, mírame,
Me tengo que enfrentar con quien yo realmente soy. Ah, me dio pena, pero aquí estoy parada. Ah, ¿hablar de eso es jodido? Sí. Nos puede, sí, también, o sea, pero ¿cómo nos paramos desde esa mirada por ser visto o ser, sí, observado y en todos los niveles? Obviamente atraviesa lo sexual porque pues aquí estamos hablando un poco también de ello. ¿Cómo lo ves tú? Pues digamos que tú dijiste ahorita varias cosas. Voy a retomar un poquito un tema y fue como que la persona sometida realmente es la que tiene el control. Qué bonito es darse cuenta que tú puedes sentir, explorar y expandir tu placer a partir de saber qué es lo que tú realmente deseas, ¿sí? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que deseo explorar? ¿Sí? Porque el primer mejor amante para ti debe ser tú mismo, tú misma, tú misma, ¿sí? O sea, tú tienes que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y qué es lo que tú deseas explorar. Lo otro, me parece hermoso, hermoso saber que se desea explorar a partir no solamente de mi visión interna, porque digamos que yo pienso que las personas me ven de esta manera, ¿sí? Yo tengo como un concepto mío como persona, como ser, como creo que me comporto, como creo que soy, ¿sí? Pero cuando yo realmente entro a mirar y a jugar en diferentes posiciones de cómo me observan otras personas, porque realmente la personalidad es una estructura no solamente mía, sino es una estructura de una visión social de las personas que me rodean, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta cómo es que te miran esas otras personas, cuando tú quieres experimentar otro tipo de cosas, te comportas de una forma diferente, ¿sí? Mm, Actúas de una forma diferente y de acuerdo a lo que tú quieres mostrar, empiezas a conocer otras facetas de ti, ¿sí? ujú, Entonces, digamos, cuando yo empecé a hacer modelo webcam, para mí esto fue como un cambio de chip increíble, ¿no? Porque digamos que yo tuve una época sexual enorme antes de ser modelo webcam, ¿sí? Y yo creía conocer todas estas facultades eróticas y sexuales que yo tenía y demás, pero realmente cuando yo entré a ser modelo webcam fue otro tema totalmente diferente porque ya fue como, uy, me estoy mirando a la cámara, me están mirando otras personas, voy a explorar mi lado de ser erótica, de mostrar mi cuerpo, de poder expresar y explorar mi lado erótico desde otro punto de vista, ¿no? Porque digamos que no es solamente estar mostrando los genitales, no es solamente estar mostrando los senos, el culo y decir, bueno, aquí ya está todo. No, es aprender a entablar una conexión no verbal con las personas y poder decir, bueno, mi hombro es bastante lindo, ¿sí? Empezar a mirar esas cosas que más me gustan de mí y empezar a abrazarlas y decir y explorarlas con una minucia increíble, ¿sí? Entonces, saber que esto es lindo, me lo creo y te lo estoy mostrando porque así quiero que me veas, ¿sí? ujú, Entonces, ese lado boyerista, ¿sí? Ese ujú, lado de ser erótica para otros, pero realmente está siendo erótica para ti porque te estás explorando de unas formas que jamás habías pensado, claro. ¿sí? Y eso mismo también es muy bonito y es una invitación también a que lo empleemos con nuestras parejas, con nosotros mismos, o sea, frente al espejo, ¿sí? Poderme seducir frente al espejo, poder seducir a mi pareja o a la persona que yo desee porque me conozco muy bien. Ujú, Sé cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son mis debilidades y que yo podría mejorar aún sabiendo cuáles son mis debilidades. ujú, sí, que se puede expandir o transformar o en qué quiero Ujú, yo como dar mi foco, ¿no? Y eso es, no pasa,
o sea, podría quedarse en el mundo de la fantasía y el deseo, sabiendo que el deseo es realizable y materializable, pero si yo no lo paso por el cuerpo, por una experiencia, pues nunca vas a ver. Se me quedó en una imagen, en una estructura mental, como les decía, es que esto es igual a pecaminoso, igual a condenable, igual a enjuiciable o igual a delicioso, qué sé yo. Se me queda otra vez como en esa porque a veces estamos hablando de los deseos que queremos cumplir y tal vez no cumplimos, pero también están los deseos que cumplimos y que ya no queremos habitar o que queremos es Mm. como transformar. Entonces, las dos son bien interesantes para saber qué me excita y lo que tú dices, ¿no? Como traes que conocimiento y ese conocimiento viene anclado o aferrado o bueno, hilado a poder de brillo personal, ¿no? De decir, es lo que Ujú. tú dices, esta es la parte que más me gusta de mí, te la quiero mostrar. Y por dentro hacer una cosa, o sea, una desestructuración o un camino para saber que esa era la parte que más te gusta, pero eso es disposición corporal prácticamente, ¿no? De encontrarse allí en esos momentos y atravesarlos. Sí, de hecho ahí quiero compartir algo y es algo muy chiquitico y es como que debemos aprender también cómo a separar qué es lo obvio de lo imaginario, ¿sí? Ujú, ¿Qué es lo obvio realmente para mí, para mi cuerpo, para mi sentir, para lo que yo quiero, para lo que yo deseo? Y qué es lo que para mí está en mi imaginario, lo que yo me imagino, como esta persona va a pensar mal, es que si hago esto sucederá esto, si sucede tal cosa, me van a rechazar, no me van a querer, o sea, sí. Hay que aprender a separar lo obvio de lo imaginario, porque eso también te va a reforzar más, ¿sí? Vas a ujú, aprender a ver y a sentir, digamos que ver a través del cuerpo y del sentir, y no solamente con la mente, porque a veces la gente pone mucha mente y vive mm, solo en la mente, pero realmente lo obvio y lo tangible es otra cosa totalmente diferente. Y se ujú. cierran a su placer por eso, a su exploración por eso. De acuerdo. Y de eso, ¿cómo poder como acompañar esos deseos con más conciencia o menos juicio, por lo menos, ¿no? Que es un poco también digamos, la invitación aquí de tono tántrico de ver o dar como otra mirada a las cosas que a veces nos crujen y que las pensamos o son blancas o son negras, pero no hay una tonalidad diferente por ellas, ¿no? Cómo acompañar esos procesos que ya hemos conversado acerca de, ¿no? De reafirmar quién soy, de hacer un espacio seguro, de hacer un espacio que seguro me refiero a que las personas nos sintamos cómodas y acompañadas, aunque no haya nadie, de sí mismos para hacerlo. Y eso también necesita y denota una capacidad, una disposición a yo estar conmigo, ¿no? Porque a veces es eso, me pongo el deseo en el afuera, pero realmente ese es un deseo que yo necesito es cumplir para mí, suplir para mí, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo vas a acompañar esos deseos desde ese poder de la conciencia y bueno, de hacerlos menos lejanos, ¿no? Menos condenables para nosotros como cualquier persona, ¿no? Porque uno dice, no es que estos deseos son de tales personas, de un grupo que es este. No son los deseos de todas las personas. A mi consulta vienen personas de todos los géneros, todos tienen deseos. Y todos, de alguna Mm. forma, incluyo como deseos que han sido condenados, que han sido castigables, que han sido con ganas de explorarlos sin pocas herramientas o más bien desde la ignorancia, decir, ay, no, porque es que esto de pronto, no sé, me va a traer algo que yo no quiero o me van a poner en esta situación, en la otra. Y no es cierto. Si yo me informo, si yo me educo, si lo puedo hacer en ese espacio contenido, acompañada, ¿por qué no hacerlo? ¿Mm? La conclusión puede ser cualquiera. Ay, me gustó, no, esto lo odié, no me gustó nada. Mm. Sí, o en ese momento lo odian porque ya también sabes que uno pasa una experiencia y hasta que se decanta porque el cuerpo es más lentico de hacerlo, dice, me trajo esto, me dejó ver tal cosa, la otra, lo que ahorita también tú estás conversando. Entonces, ¿cómo más acompañar esos procesos, aunque no sea un proceso terapéutico, aunque sea un proceso de pareja, aunque Mm. sea un proceso de esto, de gusto, quiero ir a mirarte, quiero que hagas esto por mí, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? Pues digamos que las personas, o sea, los seres, los seres que habitamos este planeta somos muy curiosos, ¿sí? La curiosidad habita en nosotros. Nunca vamos a ser las mismas personas toda la vida, nunca, Ujú, ¿sí? O sea, el respiro que tienes en este momento, la inhalación que tienes en este momento, se va a extinguir en pocos segundos, milésimas de segundos, ¿sí? Entonces, saber
que digamos que ese deseo, como lo habíamos hablado al principio, va a ser una brújula, ¿sí? Que me hace sentir bien, que me encamina hacia ciertos focos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente deseo? Y digamos que esa curiosidad es la que nos mueve a hacer ciertas cosas, ¿sí? Lo ideal es saber desde qué punto de vista lo hacemos, ¿sí? Saber qué es nocivo para mí y si es nocivo, desde qué espacio me estoy habitando y qué le está haciendo falta a mi cuerpo que me está pidiendo ser nocivo para mí, ¿sí? ¿Qué cosas no quiero ver? De qué formas yo estoy buscando unos espacios que me hacen sentir inseguros. Por eso yo, pues digamos que hice esa pregunta y es como si ese deseo me da miedo o si me Ujú. muestra un camino hacia mí, hacia adentro, a escuchar esa voz interna. Porque todas las personas tenemos deseos, ¿sí? Como tú lo decías, como nos llegan a nosotros personas a consultas y demás. A pesar de que todas las personas tenemos deseos, tenemos que mirar cuando esos deseos son implantados o no lo son. ¿Sí? Si realmente mi deseo es porque yo quiero complacer o quiero complacerme, ¿sí? Y Ujú. mirar hasta qué punto me está llevando este deseo, ¿sí? Porque hay momentos en donde los deseos son suplidos y después ya no volvemos a desear lo mismo, Ujú. ¿sí? Es como, check, Entonces, ya lo hice. sí, sí, o sea, necesidad satisfecha, ya Ujú. está, ¿sí? Hay personas que prueban el anal y nunca más quieren volver a probarlo, ¿sí? Porque tenían simplemente la curiosidad de saber qué se sentía. Tal Hay cual. otras personas que a través de ese dolor que da el deseo, que da esa pizca de exploración anal, entonces dicen, este dolor me gustó, pero quiero seguir intentándolo. Quiero saber hasta dónde llego y entonces empiezan a probar sus límites, ¿sí? Entonces, el límite de lo que fue esa pequeña pizca de dolor fue soportada y quiero atravesarla. Quiero saber hasta dónde llego. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay más allá de ese dolor que quiero atravesar? ¿Sí? Y a veces, digamos que esto ya es un poco más terapéutico, pero es como que esa necesidad de saber que guarda esta tensión en esa parte del cuerpo, ¿sí? Porque se supone que el sexo anal no debería doler, Ujú. ¿sí? No debería doler cuando se hace bien, pero a veces las personas guardamos muchas memorias musculares en nuestros genitales, muchas memorias emocionales, muchas cosas, y eso es lo que genera cierto tipo de tensiones en estas zonas. Entonces, a veces inconscientemente las personas necesitan atravesar ese dolor para lograr superar cierto tipo de cosas. Por esa razón existen los masajes anales, ¿no? Por esa razón existen los masajes de John y de Lingam, ¿sí? De pene, de vagina, pues para que la gente que no sepa de estos términos, el Johnny es la vagina, el Lingam es el pene, ¿sí? Como para que sepan que hay espacios en donde se guardan muchas memorias y a pesar de que nosotros no seamos totalmente conscientes, el cuerpo nos pide eh, poder atravesar ese tipo de cosas. Ujú. Sí, entonces, ¿desde qué parte lo hacemos? Y cómo acompañar a personas que, por ejemplo, no estén interesadas en una gran, comillas, como este espacio de observarse, pero sí de explorarse, pero sí de seguir como recreando ese gusto, por ejemplo, por ser observado, o por lo prohibido, por ser la fantasía de ser dominado, bueno, incluso lo que hablábamos de tener esta fantasía con el ano, ¿no? ¿Cómo acompañar a esas personas o cómo, sí, acompañarlas para que vayan atravesando esos deseos que los excitan o que les da pena o que los ponen, lo que habíamos dicho, ¿no? En el bajito, detrás del tapete, debajo del tapete? Pues digamos que una de las mejores cosas, bueno, el hablar es una de las cosas más importantes, ¿no? A Mm. veces uno puede ser, digamos que con tu pareja, ¿sí? Hay personas a las que les da
mucho miedo, mucha vergüenza poder compartirle esto a las parejas y decir como me gustaría explorar esto, ¿sí? Pero digamos que si tú estás con una pareja en la cual no puedas confiar, ahí ya hay muchas cosas que decir, ¿sí? O sea, ya hay fibra, ya hay tela para cortar y hay que preguntarse el por qué. Ojo, y no tiene que decir, es que entonces es que desconfío de mi pareja. No, puede ser que es que estés desconfiando desde usted mismo. No, no es como Porque que a no es como, veces, ¡pa! Ahí se la fuera. No, eres tú. total, a veces nosotros nos tildamos a nosotros mismos, nosotros somos los que nos tratamos mal, ¿sí? Y la Ujú. desconfianza habita en nosotros, ¿sí? No es problema de la pareja, es problema de las creencias que tú tienes, ¿sí? Tal cual. Entonces, si tú tienes una relación en donde habita la confianza, en donde tú sabes que hay placer, donde se pueden tocar, se pueden explorar, y sé que puede dar miedo decir, hazme esto, por favor, o me gustaría explorar este tipo de cosas, pues simplemente a partir, digamos, yo tengo bastantes experiencias en muchos aspectos a nivel, digamos que sexual, erótico, sensual y demás. Eh, Como que tú vas, o sea, si no quieres hablar porque la persona tal vez no se le da el hablar, guía a tu pareja, guía a tu pareja hacia la parte que quieras que esta persona toque, ¿sí? Y se va sabiendo a partir de la energía, se va sabiendo a partir de la apertura de la persona, si la persona realmente quiere o no tocar y explorar ciertas partes de ti, ¿sí? Tú guías a la persona porque es lo que tú quieres, ¿sí? Y esta persona va a mostrar la apertura. También pues, digamos, hay momentos en donde hay charlas, donde hay conversaciones un poco más subidas de tono con la pareja. Oye, a mí me gustaría probar tal cosa. ¿Te parece si un día yo me quiero entregar totalmente a ti? ¿Sí? Me gustaría que realmente conozcas esta parte de mí que yo estoy explorando. Eh, digamos que cuando estamos en terapias o cosas así, el tema del toque consciente, de la caricia somática, de ver que tú puedes explorar muchas partes del cuerpo, tocar zonas que jamás te has tocado o que jamás te ha tocado tu pareja. Ir a terapia es una muy buena opción, ¿sí? Para poder empezar a explorar tu cuerpo, ¿sí? Habitarlo desde otras formas, de otras perspectivas, desde otras sensaciones, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, ¿sí? Realmente no todo tiene que ser con palabras, ¿sí? Se puede explorar a partir de las miradas, ¿sí? Ujú. Del toque, de traer a la persona, de decirle, o sea, hay muchas formas. Los limitantes están en la cabeza. Así como también lo que le excita y no pasa por el cuerpo, lo que me da miedo, pero tampoco ha pasado por el cuerpo, sino que lo ha aprendido, ¿no? Entonces, a mí Total, me parece que finalmente pues el deseo no tiene ni siquiera género, no tiene personalidad que habitar, pero sí una historia, como lo hemos conversado acá, ¿no? Lo que decías al principio del episodio. ¿Por qué lo hago? Desde dónde es mi necesidad? ¿Desde dónde es mi querer? Y también yo creo que cada persona le corresponde habitar ese deseo sin vergüenza, sea el que sea, y sí, poder conversarlo, comunicarlo, pensarlo, ir a habitarlo de una forma, siempre digo, como responsable con ella misma, amorosa con ella misma, porque así va a ser también amoroso con los demás, ¿no? Desde una mirada un poco más tántrica de que hay lo que hay. Y eso es lo que yo quiero ir a explorar, a vivir. Entonces, para cerrar, vamos a hacer como unas preguntitas. Yo voy a dejar dos en el aire y tú ya dirás si quieres dejar dos preguntitas o algo chiquito para que las personas tengan también que nos están oyendo y que nos van a oír esa capacidad de reflexión de qué pasaría, por ejemplo, si pudieras hablar de lo que te excita sin pena. ¿Quién serías? ¿Mm? Y la otra es una invitación a identificar ese deseo que ha sido tan escondido para ti y a escribirlo sin juicio. Solo podrías escribirlo para ti o, como bien dice Carla, expresarle un querer a alguien más. Mira, a mí siempre me habría gustado ser observada de esta forma, el voyerismo. No, yo siempre he querido intentar el sexo anal o seguirlo haciendo con esta persona desconocido, con mi pareja, con quien sea, y no me lo he permitido. Eso ya empieza a cambiar un montón esa realidad del deseo.
Entonces, esas dos preguntas yo se las dejo ahí en el aire para que ustedes, y si quieren comentarnos en los comentarios, valga la redundancia, lo pueden hacer, ¿vale? Tú. Digamos que yo quiero cerrar con esta cosita. Bueno, una es recordarles que el deseo no es un pecado, ¿sí? El deseo no es un pecado. Y entrar en ese deseo y poder explorarlo tampoco lo es, ¿sí? Que tienes toda una experiencia de vida y por qué no vivirla en tu propio cuerpo. ¿M? No vamos a hablar de lo nocivo o lo no, ¿sí? Es simplemente tu placer, tú entrar en tu cuerpo y tu exploración. Una pregunta, sí, con la que me gustaría como, es como toda una experiencia y es como cerrar, bueno, es un ejercicio, cerrar los ojos y habitar en tu cuerpo y entrar en qué tanto gusto te da tu saliva, qué tanto gusto te da sentir tu sudor, qué tanto gusto te da entrar en tu cuerpo, sentir tus fluidos, tus aromas, habitar tu piel, sentir las texturas. ¿Qué tipo de texturas te llaman más la atención? ¿Qué tipo de cosas, ya pueda ser visuales, olfativas, auditivas, sensitivas, te te puedes llevar a la cabeza y realmente decir, hoy hay cosas que realmente me gustan, ¿sí? Hay Ujú, gente, por ejemplo, a la que le gusta el sonidito del papel de los dulces. ujú. Hay otras a las que les gusta el sonido del látex, el aroma del cuero. ¿Qué tipo de cosas te gustan? Y con esto podemos entrar al otro episodio, porque aquí podemos entrar en los fetiches. Súper. Con ese entradita nos vamos entonces. Y es muy lindo lo que digas. A mí me gusta eso de que los deseos no se deben condenar, sino más bien revelarse, ¿no? Total. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a ver en el quinto episodio de Tonos Tántricos, donde vamos a hablar de fetiches. Entonces, gracias, Carla, por todo lo que nos cuentan ustedes. Si nos quieren contar cosas en los comentarios, bien puedan hacerlo. Este es un espacio inclusivo para que conversemos acerca de todo lo que nos habita. No solo que por ahí las personas a veces nos dicen, nosotros creemos que es cierto, este espacio, la idea y su propósito es nutrir. Y si ustedes sienten que este espacio les sirve y lo pueden apoyar también haciendo una donación, ahí están los links para que lo hagan. ¿Eso para qué? Para que este espacio siga perdurando. Eso es todo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y ya nos vemos en el siguiente episodio de Tonos Tántricos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarme en este viaje tántrico. Si este episodio resonó contigo, compártelo y ayúdame a expandir esta comunidad. Aquí encontrarás más recursos, talleres y sesiones individuales en los enlaces de la descripción. Recuerda, el Tantra es para todos y tu tono único es bienvenido aquí. Hasta el próximo encuentro en Tonos Tántricos.